Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Para empezar hablando acerca del tema, estudiaremos qué es la química orgánica. La química orgánica es la ciencia encargada de estudiar la estructura, composición, reacciones que se llevan a cabo en los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos, ¿de dónde vienen o de dónde se forman? Directamente resultan de la descomposición de los seres vivos, es decir, plantas, animales o personas. Y la química inorgánica, en cambio, viene a ser la ciencia que se encarga de estudiar la composición, estructura o reacciones que existen en los compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos, ¿cómo se forman? Se llevan a cabo en las industrias o también se los puede sintetizar en los laboratorios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos? Principalmente, la estructura de los compuestos orgánicos tiene como elemento principal al carbono, ¿sí? Pero también puede estar acompañado de lo que serían elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y también, en este caso, por halógenos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? En los compuestos inorgánicos, ¿estos cómo se forman? Vienen a ser combinaciones entre los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Es decir, se pueden unir 2, 3, 4 elementos químicos para formar estos compuestos inorgánicos. Pero aquí también podemos encontrar al carbono, ¿sí? Solo que el carbono aquí va a estar en menor porcentaje, ¿sí? Es decir, no actúa como elemento principal, mientras que en los compuestos orgánicos el carbono es el elemento esencial, es decir, este carbono se va a encontrar en mayor porcentaje, ¿sí? ¿Cómo puedo determinar esto? Lo puedo hacer a través de la composición porcentual. Entonces voy a tener en este caso el ejercicio que viene a ser el etano, que es este compuesto, y también pongamos como ejemplo a este ácido que es llamado ácido ortocarbónico. Ahora, para poder determinar si es compuesto orgánico o inorgánico, porque los dos tienen similares características, ¿no? Tengo carbono e hidrógeno, aquí también me dice que puede ser compuesto inorgánico o este también puede ser un compuesto inorgánico. Verifiquemos. Voy a aplicar composición porcentual. Primer paso, entonces voy a coger este compuesto que es llamado etano, ¿sí? Que es un gas. Ahora, directamente cojo el elemento por separado, carbono, hidrógeno, y coloco los átomos que tengo en la fórmula. Tengo 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Y este valor lo multiplico por la unidad de masa atómica. Este valor lo tengo de la tabla periódica, ¿sí? El peso del carbono en la tabla es 12,01, lo redondeo y quedaría 12. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1,001, lo redondeo y queda en 1. Y realizo la multiplicación, 12 por 2, 24, acá 6 por 1, 6. ¿Sí? Procedo entonces a sumar 24 y 6, quedaría 30 gramos, el peso total de este compuesto es 30. Voy a determinar el porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno, ¿sí? Para determinar. Entonces, cojo los siguientes datos para el carbono. Primero cojo el número de átomos, que es 2, por la masa atómica que tiene, ¿sí? Esto lo voy a dividir para el peso total y este dato al final lo voy a multiplicar por el 100%. Entonces obtengo el siguiente resultado. Primero la multiplicación, 12 por 2, 24, en este caso 24 dividido para 30 es 0,8, ¿sí? Por 100 vendría a ser 80, ¿sí? Entonces yo obtengo un total de 80% de carbono. Voy a realizar ahora el procedimiento con el hidrógeno. Son 6 átomos de hidrógeno por 1 que pesa el hidrógeno, divido para todo el peso del compuesto, que es 30 gramos, ¿sí? Y luego esto multiplico por el 100%. Entonces 6 por 1 me da
6, divido para los 30, tengo 0,2 por 100 es igual a 20%. Entonces, determinemos. Aquí el elemento que se encuentra en mayor cantidad viene a ser el carbono, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser un compuesto orgánico. Recuerden también que la suma, ¿sí?, de los dos porcentajes en total debe darle 100%. Ahora, voy a verificar este compuesto si es un compuesto orgánico e inorgánico. Cojo el valor, voy a tener en la fórmula hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿sí? Y observo el número de átomos. 4 átomos de hidrógeno, se sobreentiende que aquí está 1 de carbono y 4 de oxígeno. Multiplico por la masa atómica, el valor ya dijimos que es 1 gramo, el carbono pesa 12 gramos y el oxígeno pesa 15,99. Redondeamos el valor, sería 16, ¿sí? Multiplicamos 4 por 1, 4, 12 por 1, 12 y 16 por 4, 64. Sumamos todos estos valores y obtenemos un total de 80 gramos. ¿Sí? Ahora sí, para determinar asimismo el porcentaje de cada elemento, tomaremos como referencia primero al hidrógeno. Entonces, porcentaje del hidrógeno. Cojo toda la información, número de átomos, divido para el peso total, sería 80 gramos, y lo multiplico por el 100%. ¿Sí? Realicemos la operación. 4 por 1 tengo 4, dividido para 80 y multiplicado por el 100%. Esto viene a ser el total de 5% de hidrógeno. ¿Sí? Aplico para el carbono. En este caso cojo 1 por 12, dividido para todo el peso, que es 80 gramos, y multiplicado por 100. Realizo la operación. 12 por 1, 12, dividido para el peso, que es 80, por el 100%, el porcentaje es 15 de carbono. Y voy al oxígeno, ¿sí? El oxígeno total, en este caso 4 por 16, dividido para todo el peso, que es 80 gramos, por el 100%. Entonces, multiplico 4 por 16, dividido para 80, 0,8 por 100, da un porcentaje de 80%. Este compuesto es inorgánico porque el elemento que tiene mayor porcentaje ha sido el oxígeno, ¿sí? Entonces, este compuesto va a ser un compuesto inorgánico, ¿sí? Eso en cuanto a la composición. Lo puedo determinar mediante la fórmula de composición porcentual. Ahora, otra forma también de reconocer a los compuestos orgánicos es que al momento de quemarlos, ¿sí?, generan lo que es la ceniza o el carbón, ¿sí? Dejan como huella, ¿no?, el carbón, lo que no sucede con los compuestos inorgánicos. Vamos a hablar ahora también acerca de este tipo de compuestos orgánicos que permiten formarse, ¿sí?, en este caso uniendo varias cadenas de carbono. Pero para ello, ahora voy a explicar acerca también de las reacciones que suelen tener. Voy a explicarles con un ejemplo. Tengo el alcohol, la fórmula del alcohol viene a ser C2H5OH y es un compuesto orgánico, ¿sí? Y voy a colocarlo en un recipiente, una poca cantidad. Ya, miren. Ahora voy a colocarle a este alcohol otro compuesto orgánico para verificar la solubilidad y la reacción que tiene, ¿sí? Le voy a mezclar con lo que sería azúcar, ¿sí? Aquí tengo una cucharada de azúcar y procedo a mezclar, ¿sí? Disuelvo. Los dos compuestos son compuestos orgánicos y voy a dejar reposar, ¿sí? Ahora, tengo aquí otro compuesto también que he escrito, va a ser el azúcar, ¿sí? El azúcar es la sacarosa, la fórmula es C12H22O11, ¿sí? Y estos dos compuestos los he mezclado, son compuestos orgánicos. Pero ahora voy
actuar los compuestos inorgánicos. Tengo agua, voy a colocar un poco de agua, ¿sí? Y ahora voy a colocar otro compuesto inorgánico, como es la sal de mesa, llamado también cloruro de sodio. Cojo así mismo una cucharadita y lo disuelvo, ¿sí? Entonces, quiero que observen las reacciones que estos tienen. Aquí coloqué agua y sal, ¿sí? Compuestos inorgánicos. Mientras que en este otro recipiente coloqué alcohol y azúcar, que son dos compuestos orgánicos. Quiero que observen, ¿sí?, la diferencia. Esta es del agua con sal y este es del alcohol con azúcar. Si ustedes pueden observar las reacciones entre compuestos orgánicos, ¿sí?, o los compuestos orgánicos son mucho más lentas, mientras que las reacciones de los compuestos inorgánicos son mucho más rápidas, se diluyó más rápido la sal en el agua, ¿sí? Ahora, voy a escribir entonces acá la fórmula. He tenido compuestos inorgánicos como el agua y también la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, esa es la fórmula, ¿sí? Lo que hice es, obviamente, tratar de disolver un compuesto en otro y yo puedo determinar que las reacciones de estos compuestos son reacciones rápidas, ¿sí? Mientras que los compuestos orgánicos tardan un poco más y son reacciones lentas, ¿sí? Ahora, partiendo de esto, también voy a hablar acerca de la solubilidad, ¿sí? Todos los compuestos inorgánicos van a ser solubles siempre en agua, ¿sí? ¿Por qué en agua? Porque el agua viene a ser un disolvente universal, ¿sí? Mientras que los compuestos orgánicos, en este caso, vienen a ser disueltos por solventes llamados solventes apolares, ¿sí? Y los solventes apolares no es más que decir compuestos también orgánicos. ¿Sí? Entonces quiero explicar esta parte. Lo que es orgánico se disuelve también en compuestos orgánicos y lo que es inorgánico se disuelve en compuestos inorgánicos, como es del agua. Este también es un compuesto inorgánico, ¿sí? Porque no tiene presencia de carbono. Ahora, ¿también algunos de estos compuestos los puedo disolver en agua? Sí, porque digo que el agua es un disolvente universal, pero solo aquellos que sean de bajo peso molecular, o si lo pongo en pequeñas cantidades. Puedo disolver agua, en este caso con azúcar. El agua es inorgánico y el azúcar es orgánico. ¿Se disuelve? Sí, obviamente hay que estar removiendo las sustancias, pero sí lo hace, ¿sí? Tardan un poquito más. Los solventes apolares, que son los compuestos orgánicos, les voy a dar algunos ejemplos que ustedes ya los conocen. La acetona o el quitesmalte, que lo conocen, es un compuesto orgánico. El éter, ¿sí?, también es un compuesto orgánico, todos estos se encuentran en estado líquido. También tenemos el cloroformo, ¿sí?, que deben haber escuchado. El cloroformo también es un compuesto orgánico. El tetracloruro de carbono es otro compuesto orgánico. El benceno también es otro compuesto orgánico. Todos los que acabo de nombrar vienen a ser directamente compuestos orgánicos en los cuales yo puedo disolver todos los otros compuestos orgánicos que tenga, ¿sí? Lo orgánico disuelve al orgánico. Ahora, pasamos a otro punto también que vienen a ser los pesos moleculares, ¿sí? Los pesos moleculares, como estos pueden estar formados por varias cadenas de carbonos, los pesos moleculares suelen ser muy altos, dependiendo obviamente del compuesto. Y los compuestos inorgánicos tienen bajos pesos moleculares, ¿sí? Un ejemplo puede ser, en este caso, calcular
de aquí del alcohol, el C2H5OH, calcule el peso molecular y en cambio acá el dióxido de carbono, ¿sí? El peso que este tendría. Entonces lo que yo puedo hacer para calcular es coger cuántos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno tengo. En total en mi fórmula 2, hidrógeno serían 6, 5 de acá más uno que se encuentra de este lado, son 6, y también uno de oxígeno, ¿sí? Multiplico por la masa que se encuentra en la tabla este valor, 12, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16, multiplico, ¿sí? Y obviamente sumo los valores, ¿sí? 24 más 6, 30, aquí sería 46 gramos el peso, mientras que acá tengo el carbono y el oxígeno, ¿sí? Aquí voy a tener un átomo de carbono, 2 de oxígeno, el peso del carbono es 12, el peso del oxígeno es 16, ya redondeado, 12 por 1, 12, 16 por 2, 32. Sumo y tengo 44 gramos, ¿sí? Obviamente los compuestos orgánicos tienen mayor peso molecular porque forman varias cadenas de carbones, ¿sí? Aunque hay algunas excepciones dependiendo del compuesto, como les indicaba. Ahora sí, también voy a indicar cómo funcionan, ¿sí?, estos compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son malos conductores de corriente eléctrica, ¿sí? Suponiendo que yo aquí hice la reacción que les había comentado, el agua y el azúcar. Yo los mezclé y ustedes pudieron observar que el azúcar se asentaba, ¿sí? Y el alcohol y azúcar, ¿no? El alcohol quedaba en la parte superior y el azúcar se asentaba, pero no se disolvía totalmente porque demora la reacción, mientras que en los compuestos inorgánicos tengo la sal que ya se disolvió y tengo el agua, ¿sí? Estos compuestos son malos conductores de calor, energía y electricidad. ¿Por qué? Porque directamente el azúcar, ¿sí?, no se ioniza, ¿sí? Ya hablamos un poquito de iones. ¿A qué se deben los iones? Voy a explicar. Aquí el alcohol, que es esta la fórmula, ¿sí?, realizó el papel de solvente, mientras que el azúcar hizo el papel de soluto, ¿sí? Al momento que los coloqué, esta azúcar no se desagrega totalmente, las partículas quedan así, ¿sí?, suspendidas, ¿ya? Mientras que si mezclé por este lado el agua, la fórmula del agua, con la sal, el cloruro de sodio, ¿sí?, yo sé que el sodio viene a ser un metal con valencia +1 y el cloro es un no metal con valencia -1. Al momento que esta sal se pone en contacto con el agua, lo que hace es separar el enlace que tienen aquí, que es el enlace iónico, por eso se le llama proceso de ionización, y se separan. Entonces el sodio quedará con valencia positiva, es decir, se convirtió en un catión, mientras que el cloro tendrá valencia negativa y va a ser un anión, ¿sí? Recuerden que es un elemento químico que tiene carga negativa. ¿Por qué sucede esto? Porque el enlace iónico se rompió, ¿sí? Mientras que acá no sucede esto, los enlaces de los compuestos orgánicos son mucho más estables y no tienden a romperse, ¿sí? También vamos a hablar acerca de lo que son los puntos de fusión y puntos de ebullición. Ebullición quiere decir hervir algo, ¿sí? Es decir, que pase de lo que sería de un estado líquido a gas, ¿sí? El punto de ebullición es la temperatura que se necesita de pasar de líquido, en este caso a gas, y el punto de fusión directamente pasar de lo que sería de sólido a líquido, ¿sí? Ahora, los puntos de fusión y de ebullición son bajos en los compuestos orgánicos, ¿sí? Es decir, yo necesito ¿sí?, menor temperatura para que pase de un estado de líquido a gas, que es el punto de ebullición, y necesito menor temperatura también para que
se convierte en este caso de sólido a líquido, ¿sí? Y esto viene a ser el punto de fusión. Mientras los compuestos, en este caso orgánicos, necesitan más temperatura, ¿sí? Para que cambien de un estado a otro, tanto en el punto de ebullición como en el punto de fusión. Entonces, sería un ejemplo, ¿sí?, que se puede ver directamente, es que yo puedo tener, en este caso, en el sólido líquido, ¿no?, una vela, ¿sí?, una vela que yo tengo encendida, y aquí el punto de fusión, ¿sí?, este es un compuesto orgánico, una vela, ¿sí? Entonces comienza a derretirse y se hace líquida, pero esta vela que necesita menor temperatura. Mientras que si acá tengo un alambre de aluminio, ¿sí?, supongamos que este es un alambre de aluminio, y lo pongo a calentar, necesito más temperatura para que este alambre se funda, ¿sí? Es decir, fundir quiere decir que cambie de un estado a otro y vaya cambiando a líquido, ¿sí? Necesito más temperatura, acá menos temperatura, ¿sí? Para concluir, también vamos a hablar del tipo de enlace que presentan los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Es fácil de distinguir. Hablaré de compuestos orgánicos que tienen principalmente enlace llamado covalente. Característica de este enlace: se unen no metal con otro no metal, ¿sí? ¿Para qué? Para completar la ley del octeto, es decir, que si se unen van a compartir también electrones y van a llegar a la ley del octeto, ¿sí? Cada elemento va a completar 8 electrones. En cambio acá voy a tener enlaces que vienen a ser de tipo iónico o metálico, ¿sí? También puede haber enlace covalente, pero no es tan común. Hay algunas excepciones, ¿sí? Solamente son algunos casitos, ¿ya? Entonces, voy a hablar acerca de el ejemplo de covalencia. Si yo digo que va a ser la unión de dos elementos no metálicos, entonces voy a tener el ejemplo de lo que sería el metal, ¿sí? El carbono es un no metal y el hidrógeno también es un no metal, ¿sí? La valencia del carbono viene a ser -4 y la valencia del hidrógeno viene a ser -1. Pero recuerden que para que se forme el compuesto, alguno de estos tuvo que cambiar de valencia. ¿Quién lo hizo? El hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, en este caso, menos electronegativo. Revisen ustedes en su tabla periódica un valor que dice electronegatividad y podrán ver que el hidrógeno tiene menor electronegatividad. Por eso aquí cambió, obviamente, su valencia y utiliza la valencia positiva o el número de oxidación positivo, ¿sí? Si nosotros hacemos la fórmula abierta, yo voy a tener solamente un carbono, como me lo indica la fórmula, y 4 hidrógenos que los voy a repartir equitativamente. La valencia también del carbono me indica que es 4 y en este caso del hidrógeno es 1. Cada carbono tendrá 4 valencias, ¿sí? Y cada hidrógeno solo tendrá una, ¿sí? La voy a reclarar, ¿ya? Entonces se entiende que este viene a ser el enlace covalente. Ahora, el enlace iónico, ¿cómo se forma? Se forma de un no metal, escribamos primero en orden, el metal más el no